Seguimos con nuestra andadura por la doctrina del Espíritu Santo. Sermón número 10. Leemos, como tenemos por costumbre, el texto de referencia, Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. Llegados hasta aquí, después de 9 sermones hablando sobre diferentes aspectos relacionados con la doctrina del Espíritu Santo, vamos a atender ahora sí de una forma más particular los dones del Espíritu que encontramos en las diferentes listas escritas por el apóstol Pablo, para conocer un poquito más a detalle de lo que significan estos dones. Como ya explicamos anteriormente, aunque sus listas no son exhaustivas, sí que encontramos de alguna manera cierto orden en dichos listados. En la carta a los Efesios, capítulo 4, encontramos lo que se conocen como dones ministeriales. En la carta a los Corintios, capítulo 12, encontramos los dones extraordinarios o sobrenaturales. Y en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, encontramos lo que se denomina como dones ordinarios o naturales. En cuanto a los dones en forma de ministerios, no vamos a entrar en ellos, ya que pudimos estudiarlos y atenderlos detenidamente en nuestra serie de sermones de ancianos y diáconos. Por tanto, creo que sería reiterativo, sería incidir en más de lo mismo, y creo que la Iglesia ya tiene conocimiento de cómo funcionan estos ministerios y estos dones. No obstante, si ustedes quieren recordarlos, seguir ampliando esa información y nutrirse de esas verdades, ahí está el canal de YouTube que sirve para regresar sobre nuestros sermones y pueden encontrar esos sermones. Y creo recordar que es al principio de los sermones donde está el contenido de la definición y explicación de estos dones en forma de ministerios dados a la Iglesia. Por tanto, lo que abordaremos a partir del día de hoy en adelante serán el resto de dones, o sea, los dones relacionados con lo ordinario y lo extraordinario. Concretamente, en el día de hoy vamos a atender lo que se conoce como dones naturales, como dones ordinarios. Y vamos a intentar, por la gracia del Señor, a ver si para poder avanzar más rápidamente, podemos hablar de todo esto. Si bien recuerdan, cuando estuvimos hablando acerca de esto, mencionamos que tanto dones ordinarios y naturales o extraordinarios y sobrenaturales tienen todos la misma fuente y el mismo rango de don espiritual. En otras palabras, no solo el don de profecía es un don del Espíritu, sino que el don de servir también lo es. Por tanto, cuando hablamos de natural o ordinario, no lo hacemos despectivamente, ni mucho menos, sino que simplemente lo ponemos en la categoría que le corresponde, describiendo así una habilidad más natural y cotidiana. De ahí natural, de ahí ordinario. ¿Me siguen, verdad? Pero para que podamos entender lo que se conoce un poco más como don natural u ordinario, es necesario hacer algunas aclaraciones para que no haya ningún tipo de confusión, ya que cuando hablamos del ordinario podemos confundirlo a la hora de distinguirlo con el don. Cuando leemos el listado de dones ordinarios y nos encontramos con diferentes dones como servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir o tener misericordia, podemos notar cómo son cualidades de base para todo creyente. En otras palabras, todo hombre o mujer regenerado que forma parte del cuerpo de Cristo tiene el privilegio y a la vez la responsabilidad de servir, de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir o de tener misericordia. Absolutamente todos. Por tanto, no podemos caer en el error, escucha bien, de que como estas cualidades están expresadas aquí como dones del Espíritu y los dones del Espíritu se nos otorgan en medio de la Iglesia, pero no todos tienen los mismos dones espirituales, pensar que hayan personas dentro de la Iglesia que no tienen la responsabilidad de servir, que no tienen que enseñar o que no tienen que ejercer misericordia. ¿Me siguen, verdad? No podemos encontrarnos con la situación absurda de que alguien se excuse diciendo: yo no puedo servir en medio de la Iglesia porque Dios no me ha concedido el don.
sino que por el contrario tienen que tener todas esas cualidades y practicarlas porque forman parte de las cualidades necesarias y obligantes para todo creyente. Todos como base en calidad de hijo de Dios y regenerados y sobre la base del don principal, que es el Espíritu Santo en sí mismo que reside en nosotros, tenemos que desarrollar, practicar, manifestar estos dones en medio de la Iglesia. Estos dones en forma de responsabilidad, no de don espiritual. Es más, a tal punto, tenemos que manifestar estas cualidades a tal grado que las Escrituras, lo que nos enseñan en la carta a los romanos como don espiritual, en todo lugar nos lo enseña como mandamiento. Porque es una obligatoriedad manifestar estas responsabilidades en medio y estas cualidades en medio de la congregación. Pero aclarado esto, surge la pregunta obvia, ¿verdad? Si estos dones que están en categoría de don espiritual son cualidades que todos los cristianos tienen que tener, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia respecto a lo básico que todos tenemos que tener y al don espiritual que menciona Romanos capítulo 12? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, el servir, desde la responsabilidad y obligatoriedad como creyente a servir desde la base de don espiritual? ¿Entienden, verdad, la lógica? La diferencia es simple. Reside en el nivel, en la intensidad, en la capacidad en la cual estas diferentes cualidades o dones se manifiestan en la persona. Es lo mismo, pero en una dimensión más elevada. Por ejemplo, tomando el don de servir como ejemplo, diremos que aunque todos tenemos la capacidad de servir y la obligación de hacerlo, cuando el servir está en la forma de un don espiritual concedido puntualmente a alguna persona de la Iglesia, la forma en la que sirve esa persona se eleva exponencialmente en todas las áreas. Se exacerba exponencialmente en todas las áreas. La dedicación va más allá de lo cotidiano, el esfuerzo siempre está por encima del resto y la calidad de ese servicio se eleva por encima de la norma cotidiana. Por tanto, la diferencia entre la obligación que todos tenemos ante el don que tienen algunos tiene que ver con la intensidad, con el nivel, con la dimensión y capacidad para manifestar dicha cualidad que a veces se manifiesta en forma de don espiritual. Por tanto, cuando hablamos de dones ordinarios, siempre tenemos que hacer estas aclaraciones para entender la diferencia de que todos tenemos que ejercer las responsabilidades que son mencionadas en Romanos 12 como dones espirituales, pero que en ocasiones estos dones se manifiestan en ciertas personas y la diferencia que hay, que aunque todos tenemos la obligatoriedad de cumplirlo, en personas se manifiesta en forma de don espiritual de una forma más elevada, más perfeccionada que el resto de los hermanos. Vamos pues a pasar uno por uno, después de haber hecho esta aclaración, por estos dones que encontramos en Romanos 12, para verlos un poquito más al detalle cada uno y a ver si podemos pasar por todos y así en el día de hoy concluimos con esto avanzando bastante. En primer lugar, servir. Y creo que no hay mejor don ordinario que este para comenzar. La palabra que encontramos para servicio es conocida por todos, diaconía. Lo que viene a significar ayudar, socorrer, distribuir, etc. Nomenclatura que se hizo oficial en la iglesia local, al principio en la iglesia primitiva, cuando se construía, sobre aquellos escogidos para desempeñar dicha tarea. De ahí, por tanto, cuando cogieron a los 7 para servir las mesas, se les conocía posteriormente como diáconos, porque servían. En mi opinión, el don de servicio es de los más maravillosos que encontramos en la congregación entre los dones ordinarios. El más maravilloso. Es de esos dones que aquellos que los tienen y lo practican con solicitud, automáticamente adquieren una imagen más clara y más certera de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué regalo, eh! Se te regala algo para que te parezcas a Él. Brutal. Y esto es por la sencilla razón de que la cualidad más loable y más maravillosa que manifestó en su encarnación nuestro Señor Jesucristo fue la de servir. Mateo capítulo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
no vino para que le sirvieran, vino para servir. Por eso, desde la base de nuestra obligación como creyentes, o bien se ha manifestado desde un don espiritual, cada vez que nos quitamos el manto y nos ceñimos la toalla para tomar los pies de nuestro prójimo, mostramos y manifestamos de una manera más excelente la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero contradictoriamente, el don de servir no está en nuestros listados de los dones deseables. Cuando leemos anhelad los dones mejores, no tenemos en la cabeza de esos anhelos el servicio. Danos poderes, danos portentos. Quiero abrir mares, detener soles y derrumbar murallas. Pero esto que tiene que ver con sacrificio y esfuerzo, dáselo a otro. Y no se equivocan o no nos equivocamos cuando relacionamos el don de servicio con sacrificio. Que Dios te regale un don no significa que no cueste. Lo voy a volver a repetir porque igual no lo entendemos. Que Dios te regale un don no significa que no cueste. Te cuesta, nos cuesta. Señalar el don de servicio siempre está acompañado y se desempeña en un contexto de sacrificio y de pérdida. Uno no sirve desde la comodidad, sirve desde el sacrificio, sirve desde la pérdida. Servir a los demás tiene la particularidad de darse por entero a aquellos que tienes a tu lado, dejando tus propias necesidades en segundo lugar. Servir a los demás no es servirte a ti y después servir al otro. Servir a los demás es servirlos, aunque en ocasiones yo tenga que perder. Servir a los demás tiene como requisito el no buscar recompensa, el no hacer las cosas para que después sea compensado por ellas. Servir a los demás es servir por puro amor, sin condición. Y esto implica que la consecuencia natural del que sirve es hacer ganar al otro, mientras que al mismo tiempo quizá yo sea el que pierda. Tiraré el micro, no estoy acostumbrado a esto. El don de servir es muy extenso y tiene multitud de aplicaciones, ya que no solo se trata de servir en aspectos muy relacionados con lo espiritual, como puede ser orar con los hermanos o estudiar las Escrituras o servir en medio de la congregación. Se trata quizá en ocasiones de acompañar a tu hermano que necesita ir al médico y no tiene coche para poder ir. Se trata quizá de trabajar en el lugar de tu hermano cuando no puede porque estar enfermo y suplir sus necesidades, no desde la comodidad del dinero, sino desde la incomodidad de cargarte quizá un saco de arena a la espalda. Se trata de cuidar a los hijos de tu hermana cuando quizá hace mucho tiempo que el matrimonio no tiene un tiempo para buscar juntos al Señor y te haces cargo de ello a pesar de que te quiten la tarde para ti, para que tus hermanos, ese matrimonio pueda tener un tiempo para buscar al Señor con sosiego. Se trata de abrir tu casa y ofrecer tu cama, tu mesa, tu comida, tu afecto a aquel que todo lo necesite. Y como esto, infinidad de externarios similares que tienen que ver con el servicio. Como hemos mencionado en la introducción, la capacidad y responsabilidad de servir abarca toda la congregación. Esto ha quedado claro, ¿verdad? No puede haber ninguno dentro de la congregación de los santos que no sirva a Dios ni a sus hermanos. Y también ha quedado claro que se ejemplifica en la figura pastoral y en la figura del diácono. O sea, no se concibe un pastor o una diaconía que no esté intrínsecamente ligado con el servicio. Si no sirve un pastor, si no sirve un diácono, ¿para qué es pastor y para qué es diácono? No obstante, aunque en cierta medida, otra vez, toda la Iglesia tiene que servir y sobre todo el servicio recae sobre los pastores y diáconos, Dios en ocasiones reparte este don en particular a ciertas personas en medio de la congregación. Y la diferencia que encontramos entre aquellos que a nivel general tenemos que servir y aquellos sobre los cuales ha recaído el don de servicio se encuentra en rasgos como los siguientes: en una carga por encima de lo común, en una carga continua y constante por todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios y en consecuencia directa con el servicio a la Iglesia y al prójimo. Es una continua obsesión por darte para el servicio.
Son aquellos que siempre están dispuestos en todo momento y en todo lugar para dicho servicio. Nunca les viene mal perder para ganar para otros. Son los primeros que dicen presente a la hora de ir, a la hora de acudir, a la hora de estar, a la hora de perder, a la hora de ofrecer de lo suyo. Son los primeros que dicen mi casa la mía, mi casa primero, mi tiempo el primero, mi dinero el primero, todo lo mío lo primero. Se molestan cuando no se les usa en ese aspecto, porque el celo no es suyo. El celo lo deposita Dios por medio de un don espiritual en su corazón y en su vida. Son aquellos que están a tal grado de servicio que ni se acuerdan ni dónde, ni cuándo, ni a quién han servido. ¿Te acuerdas cuando ayudaste? No lo sé, hermano, no me acuerdo, porque no tienen listas a quién han servido, cuánto tiempo y cuánta cantidad. Quien trae un recordatorio de lo que hizo es porque alguna vez quiere usarlo para que se le compense. Sin embargo, aquel que tiene ese don sirve y no se acuerda ni siquiera cuándo ni dónde, porque lo hace automáticamente en aras del cielo. Y estas cosas y semejantes a estas son donde reside la diferencia y donde podemos señalar que está operando no solo una carga cotidiana y normal y de responsabilidad en medio de la Iglesia, sino que está operando quizá un don espiritual en forma de servicio en la Iglesia. Es por eso que el don de servir es de esos dones que como Iglesia tenemos que orar para que Dios los conceda a muchos de nosotros, ya que como podemos ver, tener en la Iglesia hombres y mujeres en esta condición en medio de una congregación provoca que la Iglesia marche muy bien. Provoca que en la Iglesia todo esté suplido porque hay gente que se desvive por suplirlo. Y por mencionar algunas cosas, entre aquellas cosas que pueden marchar bien, podemos resaltar la facilidad que les proporcionan a los pastores para su ministerio. Nosotros como pastores nos beneficia mucho que en medio de la Iglesia haya gente que sirva. Si recuerdan bien, ya ocurrió en la Iglesia primitiva. Y en la iglesia, ya que si las labores, más básicas en cuanto al servicio están en manos de hombres y mujeres, como ocurrió allí, que sirvan con solicitud, son tareas y trabajos que quitan a los ancianos de la Iglesia para que puedan dedicarse a lo que nos corresponde, a orar y a escudriñar las Escrituras para instruir y cuidar y pastorear al pueblo. Por eso en Hechos capítulo 2 podemos ver cómo se escogieron, en Hechos capítulo 6, 5, 6, no recuerdo bien, podemos ver cómo se escogieron a 7 diáconos para que sirvieran las mesas, para que los apóstoles pudieran sosegadamente dedicarse a la oración y a las Escrituras. O cómo no recordar a Epafrodito, el cual dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, verso 25, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito llevó el don a tal lugar que hizo de su oficio principal el servir al apóstol Pablo. ¿A qué te dedicas, Epafrodito? A servir al pastor Pablo, al apóstol Pablo, para suplir sus necesidades así que él pueda servir sosegadamente al ministerio. Esas cualidades no las puede tener cualquiera, solo personas que verdaderamente aman a Dios y aman su obra. Por tanto, pidamos al Señor por este magnífico y extraordinario don, el cual para mí es más inmenso que abrir mares y resucitar muertos. Mucho más inmenso, mucho más complicado, porque es algo continuo y constante y que refleja la imagen de Cristo de una manera maravillosa. Seguimos. Enseñanza. La palabra que encontramos para enseñanza para enseñar o enseñanza es didasco o didascalía. Y viene a significar enseñar, instruir, aprender o doctrina y todo lo relacionado con esto. La enseñanza no se trata de transmitir datos sin más, ya que eso lo puede hacer cualquier persona, sino más bien es tener la capacidad que, sin salirte de lo escrito, hacer entender a la congregación lo que las Escrituras quieren transmitir.
Por tanto, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de esa cualidad espiritual que Dios da a los hombres para comprender las Escrituras y a la vez la habilidad para poder transmitirlas y enseñarlas a los demás de una manera que la puedan comprender. Una de las evidencias más claras que encontramos, o reflejos más claros que encontramos de esta verdad, la encontramos en Nehemías capítulo 8, versos 7 y 8. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamim, Acub, Sebatai, Odías, etcétera, dice la palabra que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Noten que no está hablando que traducían la lectura, sino que conforme leían, los escribas y leían el libro de la ley, ellos ponían el sentido, o sea, interpretaban al pueblo lo que la lectura quería decir, enseñando así aquello que previamente habían entendido. Obviamente este don espiritual está intrínsecamente relacionado con el don de pastor y maestro, ya que tanto uno como otro tiene que tener la capacidad de la enseñanza para poder ejercer su ministerio. Por tanto, es inevitable relacionar directamente la enseñanza con dichos ministerios de perfección. Pero aunque como norma la enseñanza regular, diaria y continua está en manos de los ancianos de la congregación, tenemos que entender que la transmisión de la enseñanza no solo está ligada a los pastores y maestros, sino que se extiende a toda la iglesia. Transmitir lo aprendido es algo que todos tenemos que hacer, y algo maravilloso y de gran responsabilidad. En primer lugar, porque el conocimiento precisamente se administra desde los ancianos, ¿para quién? Para la congregación. Por tanto, dicho conocimiento es para toda la iglesia, en primer lugar, para que lo ponga por obra, y en segunda instancia, para que transmita aquello que aprendió. El principio de transmisión de esta verdad no está supeditado a los líderes, sino que es responsabilidad de todos nosotros. Y esta parte se aplica en primera instancia en el hogar. Aprenderás esto y se lo enseñarás a tus hijos en la mesa, Deuteronomio, ya saben, y extendiéndola a tu prójimo, a todo lugar donde tengas oportunidad. Entendiendo esto, o sea, que el conocimiento y la transmisión de dicho conocimiento es para toda la congregación en general, hay ciertas personas señaladas por Dios con el don de la enseñanza en medio de la iglesia. Estas personas señaladas con este don espiritual por gracia de Dios son aquellas que tienen, escuche aquí la diferencia, más responsabilidad y carga por estudiar las Escrituras de continuo. ¿Escuchan? Amén. No se distraigan, mis hermanos. Tienen más responsabilidad en cuanto a todo esto. Son más conscientes de que tienen que acudir a la Escritura a diario y no lo hacen solo de una forma puntual, sino que de continuo acuden a ella. Son aquellos que tienen más capacidad a la hora de comprenderlas, que de alguna manera tienen una habilidad por encima del resto dada por Dios para poder darle sentido a aquello que leen. Son aquellos que al mismo tiempo tienen el celo de aquello que han comprendido, compartirlo con el prójimo y además de esto tener la capacidad de hacerse entender. Ustedes se han dado cuenta que a veces a mí me ha pasado que quiero compartir algo y no atino, no sé cómo explicarlo, y después viene otra persona que lo explica en 5 minutos de una manera increíble, y lo que yo he intentado explicar en 2 horas, en 5 minutos otra lo ha hecho excelentemente. Porque tiene esa habilidad desde el don espiritual de la enseñanza. Son aquellos que tienen ese celo de compartirlo. Porque no solo tienen el Espíritu Santo y la responsabilidad de acudir a las Escrituras como todos, sino además de eso tienen el don en particular de la enseñanza que los capacita para dichas tareas. Y este don de enseñanza no necesariamente está ligado solamente a una figura pastoral, sino a cualquier miembro regular de la iglesia que sea capacitado con este don. O sea, que tengas este don no significa que automáticamente tengas que estar predispuesto a ser pastor. O sea, que tengas capacidades de enseñar no necesariamente está ligado a que seas objeto de una posible quizás sí, pero no de una automática señalamiento para que seas anciano de una iglesia. Porque quizá tienes la capacidad de enseñar, pero el resto de cualidades no los tienes. El resto de requisitos. ¿Entiendes esto?
Vivimos en tiempos en los cuales parece ser que los pastores son los únicos capaces de tener conocimiento y transmitirlo. Solo los que estamos aquí somos los fieras que podemos transmitir la verdad. Parece que estemos en tiempos donde el catolicismo impedía el conocimiento del pueblo para monopolizarlo. No, la Biblia en latín, que nadie se entere. Para nosotros decir lo que queramos desde nuestra cátedra. Pero esto no puede ser así, mis hermanos. Las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. No solo la responsabilidad y privilegio de que la sabiduría de Dios es para toda la Iglesia, sino que además de esto capacita a la membresía con carismas de enseñanza para que puedan utilizarlos para su gloria y beneficio de la Iglesia. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Obviamente esto automáticamente se nos va a seguir estableciendo ancianos, pero es que ¿acaso esto no se puede transmitir a la membresía de la congregación? Que tengan esas cualidades. Y para que me puedan entender un poco mejor, permítanme darles un ejemplo donde podría ser utilizado este don en medio de la iglesia sin necesidad de ser pastor. Una de las tareas pendientes y deseos que hay en mi corazón, en casa de David, es dejar establecido en la congregación un orden de discipulado inicial para todo aquel que venga de nuevas. En otras palabras, algunas personas que se encarguen de atender a los recién llegados para transmitirles cosas como qué creemos como iglesia, cuáles son nuestros principios de fe, hacia dónde vamos y por otro lado principios generales del Evangelio. Y aunque por norma general todo creyente maduro tendría que tener la capacidad de saber transmitir los principios básicos del Evangelio y los principios básicos de fe que en la iglesia que convive, qué mejor que dejar esa responsabilidad a las personas que están investidas con estos dones de enseñanza que se les da infinitamente mejor, no por su gracia, sino por los méritos de Dios, el transmitir esas verdades. Y saber distinguir quién tiene el don y no tener celos de aquel que tiene el don. Todos tenemos capacidad quizá de transmitir, es nuestra obligación, pero quizá hay alguien que tenga más capacidad que otros. ¿Y qué problema hay de señalarlo? Gloria a Dios. Gloria a Dios por resaltar a aquel que tiene más. Gloria a Dios que en medio de nuestra congregación hay gente que tiene más. Y podamos depositarlo en los lugares correspondientes para que la iglesia crezca, se estructure y camine. ¿Se imaginan qué bendición? Que viniera hermanos de nuevas y tuviéramos organizado un discipulado básico que se encargaran gente con estos dones espirituales para poder instruir a la gente que viene nueva y de alguna manera se ponga más al día más rápidamente de cómo caminamos como congregación. Una bendición. Por tanto, pidamos al Señor por el don de la enseñanza. Rápidamente, estos son los que creo que íbamos a tardar más. Exhortación. El don de exhortar. ¿Qué dones más raros? El don de exhortar. La exhortación en el mundo evangélico no está muy bien vista, la verdad. ¿Verdad? No está muy bien vista porque se ha relacionado la exhortación como algo malo, como algo extraño, como algo feo. Aquel que exhorta parece ser que es aquel que no ama, que no tiene paciencia y hace las cosas muy precipitadamente. Es por eso que en las iglesias se ha dejado de exhortar. Por miedo a que la gente se enfade, por miedo a dejar de ser popular, por miedo al dislike, se ha dejado de exhortar. Es por eso que el pecado ya no se llama pecado en medio de la iglesia, se llama falta. Y al pecado se le califica al pecador se le califica como enfermo, como débil, no como pecador. Pero la exhortación saludable, la exhortación bíblica, aun señalando aquello que está mal y aquel que lo hace, para nada es perjudicial, sino totalmente saludable y necesaria. Es por eso que las Escrituras no solo nos alientan a exhortarnos los unos a los otros, no solo pone a pastores en la responsabilidad de tener que exhortar al pueblo para poder corregirlo y llevarlo al camino, sino que además capacita a personas con ciertos dones de exhortación para que lo hagan de una forma excelente. Por tanto, ¿cómo va a considerarse algo malo si proviene del cielo, tanto a nivel regular, tanto a nivel ministerial, como tanto a nivel de don espiritual? El problema parte de lo de siempre, el desconocimiento de las Escrituras.
La palabra que encontramos para exhortar o exhortación, parakaleo o parakalesis, es confrontar, confortar, orar, rogar, consolar, llamar cerca o al lado. Eso es exhortar. ¿Recuerdan también cómo el propio Espíritu Santo se le conoce como Paracletos? Lo que significa consolador. Paracletos tiene la misma fuente y raíz que exhortación, porque es estar al lado para consolar. Por tanto, la exhortación implica acercarse al lado de los hermanos para ayudarles, alentarles en el camino, aunque en ocasiones esta forma de aliento, esta forma de acompañamiento esté implícito en señalar su pecado y en señalar su mal para que se avergüence. Y cuando se hace como corresponde, solo tiene beneficios. Y creo que todos sabemos a lo que nos referimos como corresponde. ¿A qué nos referimos a exhortar como corresponde? Por un lado, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, exhortar como corresponde parte de la base de hacerlo desde las Escrituras y no desde tu criterio personal o el mío. Y por otro lado, con amor, considerando a aquel que exhortamos como hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14 y 15, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él. Fíjense qué términos más extremos. Habla de la exhortación para que se avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. En la actualidad eso no cabe. Aquel que señala y se aleja es el que odia. Aquel que señala y se aleja es el que no ama. Y en cambio aquel que está cerca y da besos falsos es el que ama. Pero ya lo dice la Escritura, ¿no? Haciendo diferencia en Proverbios, que cuidado con los besos y bienaventurado y dichoso aquel que viene y te reprende. Dicho esto y aplicando el mismo principio, aunque la exhortación bíblica aplica a toda la Iglesia, hay hermanos que se le ha dado una gracia especial en base de este don para poder exhortar de una manera más excelente. Y quizá estas sean algunas de estas marcas distintivas donde podemos señalar que se está manifestando el don del Espíritu. En primer lugar, tiene conocimiento bíblico para poder hacerlo. O sea, conoce lo que dicen las Escrituras respecto de aquello que el hermano ha hecho para poder exhortarlo en perfecta consonancia con las Escrituras. Conoce, tiene relación con lo escrito para poder exhortar. Dicho sea de paso, si tienes que exhortar a un hermano y no sabes y no tienes idea de cómo hacerlo ni qué es lo que está ocurriendo, acude a aquellos que saben para aprender. No te aventures, aprende. Estos tienen un espíritu no solo lleno de conocimiento, sino tienen un espíritu sensible, capaz de empatizar con aquel que tiene que reprender. Por tanto, lo hace desde la comprensión y no desde la rapidez y desde solo el mandamiento. Ha hecho algo mal, se le tiene que exhortar, sino que al mismo tiempo que ocurre esto, se sensibiliza con lo que está ocurriendo. Y claro, eso hace que lo hagas y exhortes desde la humildad, que exhortes no de la soberbia, sino desde la empatía. Y como tienen empatía, tienen cero soberbia y humildad, eso lo hacen debido a que exhortan desde la base del amor, sabiendo tanto el mal sintiendo el mal del pecado que han cometido, pero también sintiéndose mal por el hermano que lo ha cometido. En ocasiones exhortamos solo por el mal que se ha cometido, porque me ofende como creyente el mal que se ha hecho con Dios. Y eso está bien, pero también me tiene que dañar el objeto, la persona por la cual ha pecado, y dolerme porque un hermano ha pecado. E ir a exhortarle no solo por lo que ha hecho, sino por la consecuencia que va a sufrir él. Todo esto y más hace que la persona que exhorta, aunque provoca un mal necesario, nunca provoca en el que lo escucha rechazo, porque no ve en el que exhorta malicia, no ve maldad, ve a Dios reprendiéndole. ¿Se acuerdan cuando Pedro viene? No vayas. Jesús, no vayas, te van a matar.
Y Jesús, ¿qué le dice? Bueno, entiéndelo, apártate de mí, aléjate de mí, Satanás. Sin embargo, cuando Pedro peca, solo busca sus ojos. Porque no vio maldad en Jesús, porque las palabras de exhortación tienen que ir acompañadas de misericordia, de empatía, de amor, de conocimiento, de hermandad. Y eso es para toda la iglesia, pero en ocasiones hay personas que no tienen esa habilidad. Si no tienes la capacidad de exhortar a tu hermano como toca, no lo exhortes tú. Ves a tu prójimo que sí sabe y dile, hermano, no, yo no tengo capacidad, si hablo no sé explicarme, quizá haga mal cuando hable, ves tu hermano o acompáñame, porque no quiero hacerle mal, porque obviamente un hijo de Dios no pretende hacer mal, pero a veces aunque no pretendamos hacer mal, las maneras, las formas, los contextos no son los adecuados y hacemos mal. Por eso aquel que tiene el don de la exhortación sabe escoger el lugar, sabe escoger el momento, sabe escoger las palabras, sabe abrir las escrituras, sabe sentir lo que siente el hermano y exhorta de una manera apropiada. Seguimos, rápido. Repartir. El don de repartir. La palabra que encontramos en esta ocasión, metadidomi, tiene que ver con entregar, con comunicar, con dar y repartir. Por tanto, básicamente el don de repartir tiene que ver con dar. El don de dar. Ese don, no sé yo si se quiere también mucho. El don de dar. Tenemos el don de dar cosas. Tiene que ver con dar a otro aquello que le hace falta. Qué simple, ¿verdad? Y no se dice esto. ¿Se han dado cuenta? Es algo tan simple y no lo decimos mucho. Dar aquello que a otro le hace falta, supliendo así sus necesidades sean cuales sean. En mi opinión personal, después de estudiar esto, tengo que decir que esto no solo tiene que ver con un don relacionado con ayudar económicamente o materialmente a los demás desde su propia economía. Obviamente sí que lo es. Partimos desde la base que las Escrituras nos enseñan dar a aquel que no tiene de aquello que nosotros tenemos. O sea, usted no puede suplir las necesidades de su prójimo yendo a otro prójimo a pedirle para que le dé. Usted tiene para suplir la carencia, súplala usted. Esa es la regla. Por tanto, sí que tiene que ver y parte de la base de dar de lo nuestro propio. Pero este don y esta palabra metadidomi tiene que ver no solo con dar, sino con comunicar, con repartir, con entregar. Por tanto, también está relacionado con la administración que podemos ver en la propia diaconía, en ese servicio de administrar los bienes en medio de la congregación. Ahora bien, dicho esto, una vez más tenemos que repetir y reincidir en lo mismo para que no haya confusiones. Dar y todo lo que implica es responsabilidad y privilegio de todos, ¿sí? Y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que tener esta responsabilidad. Pero aquellos sobre que recae este don lo hacen desde una elevación mayor en todos los aspectos. Se repite el mismo patrón en todos los dones que estamos y mencionaremos. Sobre ellos siempre está el interés y la preocupación por sus hermanos. O sea, no es que yo venga a hacer una convocatoria a los hermanos o a la iglesia por la necesidad de alguien y como tenemos responsabilidad todos aportamos a todos los niveles. No hace falta que vengan a pedirte. Tú te enteras de todo. De continuo preguntan, de continuo se interesan. Cuando ven a un hermano que está un poquito así, a una hermana que rápidamente van y le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa al hermano? ¿Por qué está mal? Porque Dios despierta mediante estas capacidades que se escapan de la media un interés continuo, un despertar continuo, un celo continuo por las necesidades del hermano que incluso esconde sus necesidades. Quizá yo de una forma regular no sepa distinguir cuando alguien tiene necesidad de algo, pero estas personas son detectives de la necesidad. Porque han sido investidos con este don. Preguntan por sus necesidades sin esperar a que les llegue la información. Bueno, si están mal ya lo dirán.
No espero a que me lo digan. Voy a preguntarles. Su interés son los primeros, como hemos dicho, en darse cuenta y en suplir dichas necesidades. Y en consecuencia, siempre están dispuestos, desde la medida de sus posibilidades, a ayudar a los demás cuando descubren sus necesidades, dándole todo aquello que necesitan y ellos tienen. No miran si tienen más o menos. No tiene en su mente si este o aquel tiene necesidad. No distingue la persona que tiene necesidad. Hay una necesidad, voy a suplir la necesidad. No tiene esas listas que mencionábamos antes para dar a aquel que puede recompensarme, sino que da a aquel sin mirar a quién, cuándo, dónde. Son aquellos que no solo dan la parte, sino que son capaces de quedarse sin por dar. Lo normal es: tengo un cacho de pan, te doy medio y yo me quedo otro medio. Pero hay tanta capacidad, tanta carga en estas personas con estos dones, que son capaces de decir: yo ya tengo suficiente, quedarse sin comer y darte el pan entero a ti. Porque se desviven por los demás. Por tanto, este don solo puede estar depositado sobre aquellos que no se aferran a lo material. Una de las formas de distinguir este don entre los demás son aquellas personas que viven como verdaderos peregrinos por este mundo. Es imposible ver a una persona que tenga estas cualidades y verlo aferrado a las cosas materiales. ¿Qué va? Vive completamente entregado para compartir aquello que tiene, para repartir con solicitud aquello que tiene de su propio bien y para estar en la congregación y ayudar a distribuir y a repartir, como hemos dicho, a todos por igual, no solo desde su propio bolsillo, no solo desde su propia capacidad y recursos, sino desde la propia capacidad de recursos de la Iglesia. ¿Entienden esto? Don de presidir. El don de presidir. La palabra que encontramos en este caso para presidir, prostemi, viene a significar gobernar, estar delante. Un don particular, ¿verdad? Si el resto de los dones naturales ha sido de una manera fácil aplicarlo a toda la congregación, este quizás se puede complicar un poco más a la hora de establecerlo como un requisito para toda la Iglesia. Por la sencilla razón que el gobierno de la Iglesia y su administración y su dirección está sujeto exclusivamente a los ancianos de la misma. O sea, no es para todos el dirigir, no es para todos el gobernar, no es para todos el administrar. Por tanto, el don de presidir podríamos llegar a decir que es exclusivo para aquellos que ostentan el ministerio de pastor y anciano. Pero permítanme mostrárselo desde otro punto de vista y así veremos cómo el principio de presidir toma un sentido más general. ¿Me siguen, verdad? Es que quiero terminarlo. Como hemos dicho, la palabra presidir viene a significar gobernar, pero también hemos dicho que significa estar delante, ir delante. ¿Y qué hacen aquellos que van delante? Sencillo, son los primeros en recibir el golpe y son los primeros en todo. Son los primeros en tomar decisiones. Son los primeros en medio de la congregación de tomar la decisión. Son los primeros en apartarse. Son los primeros en abstenerse. Son los primeros en llevarse el golpe por la obediencia y la verdad del Evangelio. Son los más maduros, por tanto, los que mayor responsabilidad tienen. Y en medio de todos estos hay algunos que son investidos con ese don, los cuales se les da la capacidad para ser los lobos que abren brecha en la nieve para que el resto de los lobos pasen detrás de él. Usted ha visto esa imagen, es impresionante. Solo un lobo se enfrenta a la nieve y los demás tranquilamente, sin que les dé el viento en la cara, pasan por el camino asfaltado que el lobo que va delante abre paso. No todos tenemos esa capacidad. Pero hay algunos de la Iglesia que tienen esa capacidad dada por Dios que se sale por encima de la norma y son los que están en la cabeza, siendo los primeros en todo, en todos los sentidos. Presiden, sí, pero porque van delante. Por tanto, no sé si después de esta explicación alguien querrá ese don. Igual el presidir ha pasado después de esto de estar a la cabeza de los deseables a los olvidados, porque si presidir es gobernar, quiero el don de gobernar.
Pero si presidir es ir delante y quitar la nieve para que otros pasen y ser el primero que se abstenga de la fiesta, ser el primero que diga que no al pecado, ser el primero que se lleve el golpe, no. De la cabeza pasa la cola. Por tanto, fíjense como un don que quizá pueda ser anhelado por muchos, puede en ocasiones no ser anhelado por nadie, porque presidir no solo es gobernar, presidir es ir delante. ¿Y quién quiere ir delante? Mis hermanos, el mundo secular, quizá el que vaya adelante sea el más privilegiado y beneficiado. Pero las Escrituras nos enseñan que el mayor, ¿cómo? Servirá al menor. Las Escrituras nos enseñan que el que va adelante es el que más sirve y el que más hace. El que tiene más capacidad es el que más da. En el mundo el mayor es el que está sentado. Pero en el mundo de la Biblia, el que está sentado bajó al mundo. El ejemplo lo tenemos en Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros para servir. Porque eso es gobernar, eso es el don de repartir en medio de la iglesia, ir delante. Y si Él nos dio ejemplo, que el Señor despierte en nuestro corazón el deseo de pedir por este don. Se están haciendo los dones poco apetecibles, ¿verdad? Ya. Último, misericordia. Por último tenemos el don de la misericordia. Y creo que está además definir lo que la misericordia significa y es. Misericordia, eleo en griego, básicamente significa obrar en favor de aquel que tiene necesidad después de sentir en tu corazón algún cierto atisbo de lo que esta persona experimenta. El término en latín miser cordis, lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver con miserable, desdichado y corazón. O sea, tiene que ver con pasar la miseria de tu prójimo por tu corazón para experimentar lo que tu prójimo está sufriendo. Y en base a ese sentimiento, extender tu mano, y eso es misericordia. Al experimentar dicha sensación, automáticamente somos movidos a extender nuestra mano sobre esas personas que están en estas situaciones adversas. Y una última vez más en esta tarde, aunque todos tenemos que manifestar la misericordia, ¿están de acuerdo? Ya que forma parte de los frutos básicos del regenerado, sobre algunos recae este don en particular, haciendo que la misericordia se eleve a niveles maravillosos y dignos de contemplar. Y para no hacerme repetitivo, recojamos lo que dijimos sobre el servir o el dar y apliquémoslo a la misericordia. Lo mismo. Se caracteriza por su constante preocupación por ayudar a los demás y resalta de que cada día, en todos sus días, tiene esa necesidad de extender su mano. Y esto es normal porque, como hemos dicho, la misericordia tiene que ver con ayudar. Y tras experimentar ese sentimiento a diario por los demás, a diario tiene que extender su mano. Aquellos que tienen dicho don son llamados para sufrir. Porque si la misericordia parte desde sentir y experimentar la necesidad de tu hermano, cuando esta misericordia se manifiesta a través de un don espiritual, Dios te coge para que sufras. Para que experimentes de continuo el dolor de tu prójimo y de continuo así extiendas tu mano de misericordia. No puedes dormir porque estás en tu casa no preocupándote por ti, sino experimentando de continuo no tus carencias,
sino las carencias de tu prójimo. Y el Señor te recuerda, mi hermano, lo que ha hecho, la necesidad que tiene mi hermano que ha caído, mi hermano que no puede, mi hermano que está debilitado, mi hermano que no viene al culto, y se genera en ti ese dolor, y estás deseando ir al día siguiente a extenderle la mano a tu hermano. ¿Por qué? Porque la misericordia parte del dolor previo en cuanto a la condición de tu hermano. Y eso, aunque todos lo tenemos que tener, porque dice la Escritura que somos un cuerpo, ¿sí o no? Y si se duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo se conduele. Pero estas personas que sobre ellas recae un don están por encima de lo normal. Es de continuo esta necesidad. Y otra vez son los que van a la cabeza, son los primeros que se enteran de todo, son los primeros que reclaman, vamos a ayudar al hermano. Mis hermanos, que nada es nuestro. Tenemos la mala costumbre de señalar como bueno a aquel en medio de la congregación que es así. ¿Qué va? Que Dios se lo ha dado. Que aquí el único bueno es Él. Gloria al Señor por estos hermanos y hermanas que se sacrifican de esta manera, pero que sepamos que es Dios. Que no es el hombre, que no somos buenos, que es Dios quien deposita estas cualidades en nosotros. Por eso son, ¿qué? Dones. ¿Y qué es un don? ¿Cómo? Un regalo de Dios. Conclusión. Y para terminar, diré que en mi opinión, mis hermanos, creo que la teología quizás se ha equivocado a la hora de clasificar y darles un título distintivo a estos dones. Porque para mí estos dones para nada tienen todo menos ordinarios. Se ha calificado de don extraordinario el resucitar muertos y de don ordinario al servir. Pero sinceramente que veo más extraordinario esto que lo otro. 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces más. Pero infinitamente se diferencia de una persona que de continuo esté investida de estas capacidades que reflejan la imagen de Cristo a tal magnitud. Por tanto, quizá deberíamos replantear en nuestro libro doctrinal de Casa de David, llamar ordinario abrir mares y extraordinario a lavar los pies. Amén. Amén. Espero, mis hermanos, que el Señor despierte celo en nuestros corazones para pedir al Señor que despierte estos dones en medio de la iglesia. Pide que los despierte en ti, pero también pide que los despierte en tu prójimo. Porque me dejan decirles algo, si los tiene usted, lo tengo yo. Si usted tiene el don, a mí me hace beneficiario de su don. Porque caminamos juntos para la gloria de su nombre. Incline su cabeza, vamos a orar al Señor.